Esto es Circuito Alert con Julio García. Hola, ¿qué tal? Hace un poco más de 100 años, en 1919, justo después de la Primera Guerra Mundial, un grupo de astrónomos encabezados por el inglés Sir Arthur Eddington se dio a la tarea de organizar dos expediciones, una a la Isla Príncipe en África y la otra a Brasil, con la finalidad de comprobar si realmente era cierta o no, nada más y nada menos que la teoría general de la relatividad formulada por Albert Einstein en 1915. De esta teoría, de esta gran teoría, podemos decir que fue la que complementó a las leyes de la gravedad de Isaac Newton para explicar cómo es que la gravedad atrae a los cuerpos. Newton comprobó con gran éxito que la gravedad es una fuerza de atracción entre dos masas y que dicha fuerza está relacionada con el peso de los objetos. Así, entre mayor es el peso, mayor es la fuerza de atracción, pero lo que Newton nunca llegó a explicar, tal vez tampoco a comprender, era el hecho de cómo es que se transmitía dicha fuerza y por qué surgía. Fue entonces cuando Einstein fue más allá de las leyes newtonianas y propuso una teoría mediante la cual la gravedad no solamente era una fuerza que atraía cuerpos y objetos entre sí, sino que además alteraba y cambiaba la curvatura o la estructura del espacio y el tiempo. Antes de Einstein, el espacio era ahora de 3 dimensiones, o sea, habla de un espacio de 3 dimensiones, y el tiempo, la cuarta dimensión, eran dos conceptos separados. Pero pues fue este gran alemán de origen judío quien las unificó. Ahora bien, ¿qué tiene que ver de peculiar que el espacio y el tiempo se hayan unificado? Pues que nos dice mucho sobre la estructura del universo y del hecho de por qué se forman planetas, estrellas y galaxias. De tal manera que desde el punto de vista de la teoría general de la relatividad, el universo puede ser imaginado como una gran cama elástica que se deforma en función de la masa y el peso que contenga. Si tiramos pelotas, por ejemplo, de diferentes tamaños y diferente peso en esa cama elástica, observamos que el hule de la cama no se deformará igual, ya que allí donde hay más peso habrá una curvatura más pronunciada que donde hay menos peso. El ejemplo puede extrapolarse muy bien al universo mismo, donde las pelotas son sustituidas por planetas, estrellas y galaxias. De tal manera que no es lo mismo el peso que puede ejercer un planeta sobre el universo al peso que puede ejercer toda una galaxia que está constituida por millones de estrellas. Pero, ¿qué es el peso realmente? Esta es, yo creo que la pregunta o una de las preguntas fundamentales que nos tendríamos que plantear. Una definición convencional de peso nos dice que es la fuerza con la que la Tierra atrae a un cuerpo por acción de la gravedad. ¿Qué es esa extraña fuerza de la que estamos hablando en esta definición? Pues nada más y nada menos que la esencia de esta fuerza es precisamente la curvatura del espacio y el tiempo, que no es otra cosa que lo que llamamos fuerza de gravedad. Es decir, una curvatura del espacio-tiempo determinada va a producir una determinada fuerza de gravedad. La gravedad por sí misma no existiría. Tiene que existir esta curvatura para que la gravedad se presente. De hecho, la curvatura del espacio y el tiempo es lo que genera cualquier campo gravitatorio que a su vez produce peso. El peso es simple y llanamente curvatura del espacio y el tiempo. Eso es a las conclusiones a las que llegó Einstein con la teoría general de la relatividad. Pero ahora seguramente se esté preguntando qué tiene que ver el tiempo en todo esto si hasta aquí nos hemos referido al espacio. Pues resulta que Einstein pudo comprobar matemáticamente que el tiempo también se deforma y se altera en función de la cantidad de gravedad o de peso que tiene un cuerpo, por lo que a mayor curvatura
a mayor atracción gravitatoria, el tiempo se volverá más lento. En otras palabras, si ponemos dos relojes mecánicos a funcionar, uno que esté en la superficie de la Tierra y otro a orbitar en el espacio, veremos que es el que se encuentra en la Tierra el que se moverá de manera más lenta, mientras que el que esté en el espacio irá más rápido. Habrá diferencia entre ellos de milisegundos, pero las habrá. Pero si ahora el reloj del espacio le agregamos la velocidad y lo mandamos de viaje en una nave espacial junto con un astronauta a casi la velocidad de la luz, a unos 295,000 kilómetros por segundo, a otra galaxia, pues cuando el astronauta regrese de su viaje a la Tierra, se dará cuenta que sus familiares han envejecido y que él sigue siendo un joven. Para él el tiempo prácticamente no ha transcurrido porque ha viajado a casi la velocidad de la luz, que es de 300,000 kilómetros por segundo. Esto en la práctica pues es imposible que suceda. En este sentido, y como comprobó Einstein a través de sus fórmulas, el tiempo va más lento para un reloj en movimiento. Es decir, conforme nos acercamos a la velocidad de la luz, el tiempo se vuelve más lento. Y por el contrario, cuando un reloj está en reposo, el tiempo es más rápido. Podemos decir entonces que en 1919 las ideas de Einstein pues no habían salido del papel ni de su estudio en Berlín. Todavía no se había mudado a Estados Unidos, donde acabó residiendo a partir de la persecución que tuvieron los judíos en Europa, poco después de, o durante, un poco antes de la Segunda Guerra Mundial más bien. Pero Eddington, en ese entonces director del Observatorio de Cambridge, y sus colegas, pues buscaban a toda costa una manera de comprobar lo que en términos matemáticos ya había formulado Einstein. Y se les ocurrió que una manera de hacerlo era desplazarse precisamente a Brasil y a las Islas Príncipe, allá en África, y ver lo que sucedía con un eclipse que tendría lugar el 29 de mayo de 1919. La fase de la totalidad de este eclipse duró 6 minutos y 51 segundos, y Eddington y su gente pudieron comprobar que efectivamente la teoría general de la relatividad era cierta. ¿Cómo es que llegaron a esta conclusión? Bueno, pues resulta que según esta teoría, los fotones de luz también tienden a cambiar de dirección, a deformarse cuando pasan cerca de un cuerpo masivo del tamaño de una estrella, por lo que a mayor masa, mayor curvatura de la luz. Los fotones son de hecho las partículas de la luz, y su nombre no fue acuñado sino hasta 1928 por Gilbert Newton Lewis. Einstein les llamaba simplemente cuantos, porque en aquellos años, en 1919, 1920, pues ya se había formulado, por ejemplo, la teoría cuántica, que data de 1900 con los descubrimientos de la cuantización de la energía por Max Planck. La luz no es solamente una onda, de hecho, sino también una partícula que, al igual que todos los objetos del universo, tiene masa, y que los fotones de Eddington y sus colegas fotografiaron durante el eclipse, pues cambiaron radicalmente la visión de, pues se comprobó radicalmente o de manera correcta la teoría general de la relatividad. Gracias a este eclipse de 1919, pues se pudo saber que la teoría de la relatividad era cierta. Posteriormente a estas fechas, pues se han hecho muchos experimentos que han corroborado la existencia de la teoría general de la relatividad, que tiene que ver con la curvatura, con la simetría del espacio y el tiempo. Y pusimos el ejemplo de los relojes, de cómo funciona el tiempo, que es parte de la teoría especial de la relatividad, pero que se concatena o se relaciona finalmente con la teoría general de la relatividad.
Así es que, bueno, pues Albert Einstein fue uno de estos grandes físicos que cambió la historia para siempre, como todos sabemos, a partir no solamente de explicar de manera concreta, de manera primero abstracta y luego en la práctica a través de los correspondientes eclipses y otras pruebas que se han hecho, la gravedad es consecuencia puramente de la curvatura del espacio y el tiempo, y que pues gracias al qué aplicaciones puede tener el tema del tiempo en la práctica, si esto les resulta un poco abstracto, pues se puede aplicar de manera muy concreta en los sistemas GPS, que debido pues precisamente a que se encuentran pues en lo alto, es decir, se encuentran circundando la Tierra en el espacio, pues van de manera más acelerada. Entonces lo que hacen los científicos en la Tierra pues es compensar esta aceleración para que los sistemas GPS puedan funcionar y prácticamente pues todo lo que conocemos como mediciones del tiempo desde el espacio a la Tierra pues tengan sentido. Y esta compensación de la velocidad pues se da gracias a la comprensión que hizo Einstein del tiempo. El tiempo como concepto abstracto pues tiende a ralentizarse cuando se encuentra cerca de una masa, y cuando está alejado pues tiende a ir a mayor velocidad. Así es que pues esto está comprobado, no es una abstracción, sino que tiene una aplicación directa en la práctica. Bueno, pues se cumplen más de 100 años de la propuesta de la teoría general de la relatividad. La teoría especial, que es la que se refiere precisamente a cómo funciona el tiempo y el movimiento, data de 1905. Es pues anterior, 10 años anterior a la teoría general de la relatividad, y las dos, pues gracias a las dos explican parte importante de cómo funciona el universo, y digo parte porque ahora se plantea ya pues el tema de la mecánica cuántica y de cómo se pueden unificar tanto la teoría general de la relatividad con la mecánica cuántica, algo que todavía pues ha sido prácticamente imposible en el mundo de la ciencia. Hasta aquí mi comentario. Este artículo lo pueden consultar, el artículo del que hice el comentario lo pueden consultar en nuestro blog directamente, www.circuitoalef.net. Que estén muy bien y hasta pronto.